Le damos gracias al Señor porque la semana pasada pues tuvimos encuentro y de verdad que el Señor se glorificó. Pudimos ver ahí el Espíritu Santo libertando, pudriendo yugos, quebrantando cadenas, ¿verdad? Y la gloria del Señor se entró en ese lugar y pudimos ver liberación, ¿verdad? En todos los hermanos y hermanas que estuvieron allí. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, acompáñenme a la palabra. Váyase al libro de Mateo, capítulo 4, 17. Mateo 4, 17. Dice su palabra así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias, Padre amado, por usarme aquí en este púlpito para predicar tu palabra, que es infalible, Padre amado. Tu palabra que es viva y es eficaz. Padre amado, gracias, porque esta palabra va a cumplir el propósito por cual está siendo enviada. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sé tú conmigo, dame de nuevo y gracia para poder compartir esta palabra a tu pueblo. Espíritu Santo, te necesito más que nunca. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, gloria a Dios. Amados hermanos, el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para que yo pueda compartirla a usted, al pueblo. Y me llamaba la atención aquí en Mateo capítulo 4, 17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Subraya esa palabra en su Biblia, porque de eso vamos a estar hablando, de arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, en el contexto de este versículo de la Biblia, en el libro de Mateo, pues el Señor ya había sido bautizado por Juan, y el Señor había sido llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y de ahí pues el Señor fue tentado por el diablo, dice las Escrituras, ¿verdad? Y después que él resistió al diablo, el diablo se tuvo que ir, lo dejó. Y de ahí pues narra las Escrituras que se dio cuenta nuestro Señor Jesucristo que Juan el Bautista estaba preso, que Herodes lo había metido preso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le gritaba la verdad a Herodes. Le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La mujer del hermano de Herodes se llamaba Herodías, ¿verdad? Entonces, allí pues Herodes apresa a Juan, y entonces cuando Jesús se da cuenta que Juan está preso, comienza este versículo bíblico a decir: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Amados hermanos, a Jesús le interesa que usted y yo nos arrepintamos. ¿Arrepentirnos de qué, pastor? Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes, de las malas mañas que hemos adquirido nosotros en el mundo. Que nos arrepintamos de hablar mal, que nos arrepintamos del pecado, que nos arrepintamos de ofender al prójimo. El arrepentimiento, hermano, es total, tiene que ser total en nuestras vidas. Y a Jesús le interesaba que nosotros pongamos por obra esta palabra. Jesús estaba predicando en aquel tiempo y decía: arrepiéntanse. Porque si no nos arrepentimos de nuestra vida pecaminosa, no podemos heredar el reino de los cielos. Y es muy necesario que en su vida haya un arrepentimiento genuino, que haya una transformación en su vida.
Usted ya no puede seguir igual cuando ya conoció a Cristo. Cuando usted ya tiene una relación con Cristo, ya no puede seguir igual. Su vida tiene que cambiar, porque toda aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesús ha cambiado su vida. Su vida ha sido transformada, y tenemos muchos testimonios en la palabra del Señor, donde miramos a aquellos personajes que fueron cambiadas su vida, que tuvieron un arrepentimiento genuino. Ahora, yo sé que tú has conocido a Jesús. Yo sé que tú, iglesia, tienes una relación con Jesús. Entonces, si tienes una relación con Jesús y has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿por qué sigues viviendo igual? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué sigues maltratando? ¿Por qué sigues humillando? ¿Por qué sigues odiando a tu prójimo? ¿Por qué insultas a tu prójimo? ¿Por qué lo maltratas? ¿Por qué sigues pecando? Dice la palabra que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mucha gente viene a Cristo, pero pasa en el mundo haciendo lo que no le agrada a Dios. La palabra también dice en el libro de Apocalipsis que al tibio el Señor lo vomita. Por tanto, no eres ni frío ni caliente. Dice, si eres tibio, el Señor te va a vomitar. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que tomar una decisión en arrepentirnos, un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. La palabra arrepentimiento es volver a Dios. Volver a Dios. ¿Por qué tenemos que volver a Dios? Porque nosotros caminamos en una dirección donde hay pecado, en una dirección donde hay gritos, donde hay pleitos, donde hay enemistad, donde hay celos, donde hay ira, donde hay enojo, donde hay contienda. No puedes tú seguir en ese camino, porque ese camino te va a llevar a la perdición. Si ya conociste a Jesús, vuélvete a Dios, arrepiente de ese camino pecaminoso y vuélvete a Él. A Jesús le interesaba que tú y yo nos arrepintiéramos de corazón, que tomemos decisiones en nuestra vida. El arrepentimiento es una decisión que tú tomas. Nadie va a venir a imponerte, nadie va a venir a exigirte. Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino se acercó a usted. Ahora la decisión es de usted, para que se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de lo que está haciendo. Como iglesia, no es solo porque estamos aquí en la iglesia, nosotros ya no hacemos cosas que no le agradan a Dios. Hacemos muchas cosas. Por eso el Señor dice que nos arrepintamos. Tenemos que tomar una decisión. Yo sé que usted al salir de aquí va a tomar una decisión. Amén. Va a tomar una decisión. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoeo o metanoia. Esa es la palabra en griego. Metanoia, tiene que haber una metanoia en nuestras vidas. Tiene que haber ese cambio en nuestras vidas. Si hemos conocido a Jesús, tiene que haber en nosotros la metanoia. La palabra metanoia es transformado o cambiar de lo que somos. La palabra metanoia es que tú, mire, seas transformado a una nueva criatura, a una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un transformamiento. Tenemos que ser transformados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que usar la metanoia en nuestras vidas. Cambiar lo que somos. ¿Qué era lo que qué era usted antes?
arrepentí de corazón de lo que hacía antes, porque reconocí que aquel que tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia. ¿Y por qué usted entonces sigue en lo mismo? ¿Por qué pelea con su esposa, con su esposo, con su mamá, con su papá, con su prójimo? ¿Por qué habla mal? ¿Por qué le habla mal al prójimo? ¿Por qué sigue pecando? Tiene que haber una metanoia en nosotros, una transformación. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes como estás viviendo. No te conformes en lo que tú eras antes. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una metanoia en ti. No te conformes a la vida que llevabas antes. Porque Jesús ya ha venido a tu vida y por ende tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio en ti. Ahora, transformado, dice, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos un arrepentimiento, que tengamos una metanoia. Tiene que haber en nosotros un cambio, hermanos. No podemos seguir igual, porque la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de los pecados, de lo que hacíamos antes. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para con vosotros. Dios quiere que nosotros caminemos como hombres y mujeres íntegros. Amén. Tiene que haber un cambio genuino. ¿Qué testimonio usted da afuera? ¿Qué testimonio estás dando con los que tienes a tu alrededor? ¿Qué testimonio das con los que trabajas? ¿Les gritas? ¿Les hablas mal? ¿Los insultas? ¿Qué testimonio das en tu casa con tu esposa o con tu esposo? ¿Qué testimonio das con tus hijos? ¿Qué testimonio das con los vecinos, con las vecinas? Si usted realmente ha tenido un arrepentimiento en su vida, usted es cristiano aquí en la iglesia y también es cristiano allá afuera. Porque usted está dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tiene que haber un arrepentimiento, una metanoia. Tenemos que pasar nosotros, mire, hasta yo me incluyo, tenemos que pasar por la metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis, pastor? ¿Con qué se toma eso? Es una transformación que tiene que haber en su vida, en su alma, en su espíritu, una transformación genuina. El gusano de seda es gusanito, pero para convertirse en una linda mariposa tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por la metamorfosis. Usted y yo tenemos que pasar por ese proceso para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, de lo que no le agrada a Dios, para que haya un cambio genuino en nuestras vidas. Dejar el viejo hombre y pasar al nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablo de hombre, no solo hablo del hombre literal, no estoy especificando género aquí, hombre y mujer estoy hablando. Entonces tiene que haber un cambio, iglesia. ¿Cuál es tu cambio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es la metamorfosis que tú has vivido? ¿Cuál es el cambio que tú estás pasando? ¿Cuál es el proceso que tú estás viviendo? Porque este gusano se mete en su capullo y adentro de ese capullo sufre la metamorfosis, sufre el cambio, y cuando sale de ahí sale como una linda mariposa. Tú y yo, hermanos, tenemos que meternos con la palabra, porque la palabra es lo único que lo va a hacer cambiar a usted y
viva y es eficaz. La palabra de Dios te va a transformar. La palabra de Dios te va a lavar. La palabra de Dios va a venir y hacer un cambio en tu vida genuino. Por eso, hermanos, si nosotros conocemos la palabra de Dios, por eso Jesús dice, si alguno está en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice la palabra. Ahora pregunto, si la palabra permanece en ti, ¿por qué no hay un cambio, iglesia? ¿Por qué no hay un arrepentimiento? ¿Por qué no tomas la decisión de pasar el proceso de la metamorfosis para que cambies y empieces a amar a tu prójimo, empieces a amar a tu esposa, a tus hijos, al vecino, al que trabaja contigo, a donde tú vas, empieces a amar? ¿Sabes por qué tenemos que amar? Porque Jesús ama las almas. Y si tú hablas mal de una alma, a Jesús le duele. Porque Jesús, tanto como pagó por ti, pagó por mí, pagó por todos los que vivimos en este globo terráqueo. Entonces, hermano, tiene que haber una transformación. Ahora, tú tienes que tomar la decisión hoy de entrar a ese cambio, a esa metamorfosis. Tienes que tomar la decisión. No puedes seguir igual tu vida. No puedes. Tiene que haber un cambio. Porque si Jesús ha llegado a tu vida, yo sé que Jesús va a cambiar tu vida. La va a cambiar. Aleluya. Arrepentidos en hebreo es techupa. Esta palabra es generalmente traducida como regreso o ir hacia atrás. La palabra techupa es regreso o ir hacia atrás. Regrésate del camino que estás llevando, que no te lleva a nada bueno. Regrésate, arrepiéntete, ve hacia atrás donde está el Señor esperando por ti. La raíz verbal es shup, que significa volver. Tenemos que volver. Ya no tenemos que seguir por ese camino donde hay mucho pecado, por ese camino donde hay pleito, donde hay ira, donde hay enemistad, donde hay celo, donde hay enojo, donde hay contienda, donde hay lascivia, lujuria, carnalidad y todas esas cosas. Mire, tenemos que volvernos de ahí porque ese camino es un puente inconcluso. No te lleva a ningún lugar. Volvernos. La palabra techupa tiene que ser viva en tu vida. Te hablé del arrepentimiento, te hablé de metanoia, te hablé de techupa. Tiene que estar esta palabra en ti siempre, cincelada en tu corazón. Volver. Si yo estoy gritándole a mi esposa, voy a volverme a Cristo. No voy a gritarle, voy a orar para que el Señor obre en mi vida. Si estoy haciéndole daño al prójimo, voy a volverme a Cristo para que Cristo me ayude para no hacerle mal al prójimo. Tiene que haber un cambio, iglesia. Tiene que haber una metanoia, una metamorfosis. Tiene que haber un teshuva en tu vida. ¿Qué estás esperando para tomar esa decisión? ¿Qué estás esperando? Tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa. Pero muchos dicen, pero yo, pastor, no tengo de nada que arrepentirme porque yo no peco. Yo no le hago mal al prójimo. Pero ¿qué dice la palabra? En primera de Juan capítulo 1, del versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque Él, dice la palabra, es fiel y justo para perdonar tus pecados, mis pecados y los de tu familia y los de todo el mundo. Todo aquel que confiesa, Él es fiel y justo para perdonarlo. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento, una
vida. Reconocer que estás actuando mal. Y entonces Él es fiel y justo para perdonarte. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos nosotros somos pecadores. Todos pecamos. Todos hacemos cosas malas. Salen palabras ociosas de nuestra boca y de ella tenemos que dar cuenta. Arrepentimiento, iglesia, genuino en nuestras vidas. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y usted cree que si está peleando, está discutiendo, si no ama al prójimo, si maltrata al que tiene a su lado, ¿qué va a pasar con su vida si no hay un arrepentimiento? Tiene que amar al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Arrepentimiento. Y si tienes pecado, confiésalo. Porque en el libro de Proverbios 28, del 13 al 14 dice: el que encubre su pecado, sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora, arrepiéntete, confiesa tus pecados delante del Señor. Porque si tú no confiesas tus pecados, si tú no confiesas que estás haciendo daño, si no confiesas que estás maltratando al prójimo incluye todo: mamá, papá, esposa, hijos, primos, nietos, lo que usted quiera. Ese es el prójimo suyo. Si usted lo está maltratando, si usted está haciendo cosas malas, si está cometiendo pecados contra ellos, confiesa su pecado. Porque si no lo confiesa, no prospera. Mas el que confiesa su pecado y se aparta de lo que está haciendo, alcanzará misericordia. Iglesia, yo no vengo a hablarte palabra de hombre. Vengo a hablarte palabra del Señor. El Señor quiere a una iglesia que se arrepienta de todas las cosas que pasan. Lo del mundo pasa. El pecado, mire, es pasajero, pero lo del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora, bienaventurado dice el hombre que siempre teme a Dios. ¿Cuánto temen a Dios? Si teme a Dios, ponga por obra su palabra. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Tu corazón tiene que sufrir la metanoia, la metamorfosis. Tiene que sufrir el techupa en tu vida. Un cambio. Tu corazón tiene que cambiar. Tienes que sacarte esas heridas, esos maltratos, todo lo que te hizo el mundo, todas las heridas que te causaron. Ya Cristo Jesús va a empezar a sanar tu herida cuando tú tomes la decisión de arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos. El Señor Jesús decía: arrepiéntanse. Ezequiel 11, del 19 al 20 dice así: si tú le das el corazón al Señor, mira, y le daré, dice, un corazón, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahora tu corazón está endurecido. Deja que el Señor transforme tu corazón y te ponga un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Tienes problema con tu corazón? ¿Tienes falta de perdón? ¿Todavía te recuerdas de lo que te hicieron? Si ya tú eres nueva criatura, deja que el Señor cambie tu corazón. Deja que el Señor te lleve a otro nivel. Deja que el Señor pueda ponerte su espíritu en ti, para que tú, mira, vengas y andes en las ordenanzas de Dios, en sus decretos, y los cumplas, para que Él sea tu Dios. Arrepiéntete, iglesia.
no sigas en esos pleitos y en esas contiendas. ¿Por qué? ¿En qué te beneficia? ¿En qué te beneficia a ti tratar mal al prójimo? ¿En qué te beneficia a ti pecar? ¿Qué te cuesta dejar el pecado? Arrepiéntete de todas esas cosas, porque va a venir juicio contra ellas. Entonces, si el Señor viene y pone un corazón nuevo de carne en ti y derrama de su espíritu, en Gálatas 5, 16, 26 dice así, Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Digo pues, aquí el apóstol Pablo hablando, andad en el espíritu, y espíritu está escrito ahí con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo, andar en el Espíritu del Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No le des rienda suelta a los deseos de la carne. No le des rienda suelta a las palabras de tu boca. Si tú adoras a Dios y glorificas a Dios, que de tu boca salga solo bendición y no salga insulto para los demás. Arrepentimiento. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mire, hay una lucha ahí, hay una lucha interna en nosotros. Los deseos de la carne son contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora, si hay un arrepentimiento en tu vida y la palabra aquí dice que andemos en el espíritu, entonces, hermano, tenemos que alimentar al espíritu. ¿Y cómo se alimenta al Espíritu Santo? No viendo novelas, no perdiendo el tiempo, no viendo Facebook. El Espíritu Santo se alimenta con la palabra que es revelada por Él. El Espíritu Santo se alimenta con la palabra. Ahora, ¿cómo está tu espíritu en ti? ¿Cómo está el espíritu en ti? ¿Lo estás alimentando o estás alimentando más a la chuleta? Porque si estás alimentando más a la chuleta, que es a la carne, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tratar mal al prójimo. Le vas a decir cabezón, no sabes lo que haces. Esas no son palabras de una persona cristiana. Insultar a la esposa, al papá, a la mamá, eso no es de parte de un cristiano, hermano. Tiene que haber una metanoia, metamorfosis, un teshuva en nuestras vidas. No podemos seguir igual. Tiene que haber un cambio genuino. Tienes que despertar, iglesia. Porque veo a algunos durmiendo. Y eso que ya pasaron sábado y domingo, 48 horas durmiendo. Hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que nosotros tomar acción. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. ¿A quién alimentas más? Porque si alimentas al Espíritu Santo, vas a estar fuerte. Cuando vengan los ataques, mira, tú vas a estar fuerte. Pero si alimentas más a la carne, cuando vengan los ataques, te vas a ir para el mundo fácil. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que no hay juicio contra ti. Si estás bajo la guianza del Espíritu Santo, no hay ley contra ti, no hay condenación. Pero si andas en la carne, va a venir juicio contra ti. Sigamos. El 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decepciones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Está escuchando? El que practica todas estas cosas no va a heredar el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que practica estas cosas no ha tenido la metanoia. El que practica estas cosas no ha habido una metamorfosis. El que practica estas cosas no ha tenido un techuba. Tiene que haber un arrepentimiento, hello. Arrepentimiento. Porque el que no se arrepiente practica la lascivia, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, borracheras. El que no se ha arrepentido todavía camina en ese camino. Por eso dice la palabra en Teshuvah que hay que regresarnos de ese camino. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted practica esas cosas, no heredará el reino de los cielos. ¿Cuánto quieren heredar el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Cuánto quieren heredar ¿cómo es? Heredar el reino de Dios. ¿Cuántos? Yo también, hermano. Entonces ame a su prójimo. Que haya un arrepentimiento en usted. ¿Sabe qué? Cuando le vengan a gritar, ¿sabe qué? Dígale usted a esa persona, ¿sabe qué le tiene que decir? Arrepiéntete. Así nada más. Acuérdate de la palabra, ponla por obra, arrepiéntete. Que haya una metanoia, una metamorfosis, una teshuva en ti. Arrepiéntete. Que se le grabe esa palabra a usted. Ahora, más el fruto del Espíritu. Mire, más el fruto del Espíritu es amor. Pero muchos dicen por ahí, más los frutos del Espíritu. Y no está hablando de los frutos. Aquí la palabra dice más el fruto. Esa es, más el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu, el amor. Si el Espíritu Santo mora en usted, por lo tanto, por ende, tiene que haber amor en usted hacia el prójimo. Y sobre ese amor, que es el cimiento, que es la plataforma, sobre ese amor, ¿qué es lo que usted va a edificar? Porque el fruto del Espíritu es amor, y el Espíritu mora en usted, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ya usted tiene el amor. Ahora, este amor se tiene que manifestar para con el prójimo. Ya está la base. Ya está el cimiento ahí, ya está la plataforma. Y cuando usted anda en amor, ya ahí viene el gozo. Y del gozo se deriva la paz. Y de la paz se deriva la paciencia. Porque si amas, vas a andar con gozo. Si amas, vas a tener paz. Si amas al prójimo, vas a tener paciencia con él. Si no sabe nada, enséñale. Benignidad, bondad. Si andas en amor, va a crecer tu fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación el que practica esto. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu, no anda en la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones deshonestas. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Solo dos? ¿Solo dos? ¿Cuántos son de Cristo aquí? Si usted es de Cristo, usted ya se crucificó. Usted ya murió al viejo hombre. Usted ya murió a la vieja mujer. No estoy hablando de vieja literal, sino estoy hablando de vida vieja, vida pasada. Usted está crucificado con Cristo. Y si está crucificado con Cristo, quiere decir que todo lo viejo ya fue
muerto. ¿Por qué lo revives entonces? ¿Por qué se te sale el indio? Dirían en Honduras, se me salió el apache, el indio del Pira. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Estamos crucificados, mire, ya las pasiones, todas las malas palabras, todo lo que aborrecemos, la envidia, todas esas cosas, están crucificadas ya. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un arrepentimiento. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No puede haber esas cosas en nosotros. Ahora vuelvo al principio. Desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Den un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Que esta palabra pueda quedar cincelada en su corazón y que usted la pueda poner por obra. Iglesia, es necesario que nosotros marquemos la diferencia. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas en su vida. Camina en el Espíritu. Haz obra del Espíritu. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y verás que todo va a obrar bien en tu vida. Cuando pones por obra la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios.